Todo empieza con una civilización nómada que en un punto de la historia encontró un lugar sustentable en el cual desarrolló la agricultura y la ganadería, lo que los llevaría al sedentarismo, en el cual se empezó a desarrollar un tipo de lenguaje con sonidos y gestos. Las pinturas que hacían sobre piedras o en cuevas eran una representación de comunicación visual, y se cree que se usaban para contar alguna historia o usaban para algún tipo de ritual. Para ellos, el dibujo era un tipo de escritura que usaban para preservar conocimientos, experiencias vividas y comunicarse entre sí. Estas pinturas llamadas pictogramas fueron evolucionando hasta crear símbolos y de símbolos escritura. Al pasar del tiempo, las figuras se volvían cada vez más simples al punto de parecer casi letras. Por el año 3000 a.C., con una Mesopotamia ya civilizada y gobernada por la religión, los sacerdotes tenían la necesidad de tener un registro de la economía y debieron buscar algún sistema para tener registro de las cosas que había. Cosas simples como comida, pero de suma importancia, y de ahí la necesidad de contar las cosas. Es donde se inventa el sistema sexagesimal que inventaron los sumerios. Los primeros registros que se tienen de la escritura son en tablillas hechas a base de arcilla, los que las convertirían en la base para escribir los registros. Por el año 3100 a.C., varias invenciones de los sumerios habían llegado a Egipto. En comparación de los sumerios, los egipcios conservaron su sistema de escritura llamada jeroglífica por casi 3500 años. En 1799, las tropas de Napoleón encontraron una losa negra con inscripción en 2 idiomas. La persona que descifró un mayor número de jeroglíficos de la piedra fue Champollion, quien descubrió que algunos de los signos eran alfabéticos y otras sílabas. Los primeros escribas egipcios se enfrentaron con palabras complicadas de expresar visualmente. Al mismo tiempo, determinaron símbolos pictóricos para cada sonido y consonantes en su lenguaje. Aprender a leer y escribir era muy complicado y hacía que los escribas fueran muy respetados y tuvieran demasiados privilegios. Existe una leyenda que dice que Zhi-An-Chie inventó la caligrafía alrededor del año 1800 a.C. Se inspiró en marcas de garras de ave y elaboró pictografías elementales de las cosas de la naturaleza. Las pictografías se grababan en conchas de tortuga y omóplatos de animales grandes. Se les conocía como huesos oráculo, que contenían comunicaciones entre vivos y muertos. Las pictografías no representaban sonidos, sino al objeto mismo. Se usaron desde 1500 a.C. y con el tiempo evolucionaron y dejaron de parecerse a lo que representaban y empezaron a significar pensamientos e ideas, y así se transformaron a ideogramas. En 1500 a.C., en Ugarit surge el primer alfabeto. Tenía 30 caracteres y solo utilizaban consonantes, ya que las vocales se añadían mentalmente. Los fenicios escribían en papiro, en pergamino o en tablillas de arcilla, ya que la escritura estaba dedicada al comercio. Medio siglo después, simplificaron el alfabeto a solo 22 caracteres. El alfabeto se extendió al mundo griego debido a los contactos entre los pueblos. Estos los modificaron a sus necesidades. Mejorando el método de los fenicios, la escritura griega facilitó en gran medida la técnica de escribir. También tuvo repercusiones en el sistema político democrático, ya que permitió que cualquier ciudadano que supiera leer y escribir participara en el gobierno. Para escribir usaron instrumentos puntiagudos sobre tablillas de arcilla húmeda o madera recubierta, la cual se usaba frecuentemente porque permitía borrar lo escrito. El alfabeto romano era una adaptación del griego que a la vez lo era del fenicio. Muchas lenguas que no tenían sistema propio de escritura han adoptado el alfabeto romano o latino. El alfabeto romano más antiguo contenía tan solo 21 letras. Además, solo se utilizaban las que hoy en día llamamos mayúsculas. Los manuscritos iluminados son libros escritos a manos que han sido decorados con oro, plata o colores brillantes. Las iluminaciones pueden incluir ilustraciones, ornamentas u otros elementos decorativos. Servían para indicar divisiones dentro de un texto, para contar historias, para embellecer y agregar elementos visualmente memorables a los textos. Para su fabricación, en un tanque de agua se remojaban fibras naturales como la corteza de mora, retazos de tela y se convertían en pulpa, machacándolos con un mortero. Se sumergía un molde con fondo de criba, tomando solo la cantidad suficiente para producir una hoja de papel. Luego se secaba el papel y se comprimía contra una tela de lana. Las hojas comprimidas se apilaban, planchaban y colocaban a secar.
Se dice que la imprenta evolucionó a partir de los sellos grabados para marcar. Los sellos se usaban para hacer impresiones en arcilla suave. Esta fue inventada por los chinos. Era una impresión en relieve. Se imprimía una imagen que la rodeaba de tal manera que la imagen resaltaba sobre la superficie, y esta imagen resaltada se entintaba y sobre ella se colocaba una hoja de papel. Se presionaba para transferir la imagen entintada. Este era un método conocido como xilografía. En Alemania, Gutenberg revolucionó la forma de hacer libros en Occidente al crear la imprenta. Combinó diversas tecnologías, prensas de maderas, con los tipos móviles de madera creados por los chinos, transformándolos en tipos de metal. Con esto dio inicio a la reproducción masiva de libros y facilitó la manera en que se accedía al conocimiento. En 1455 crea la primera Biblia impresa de 42 líneas. Se dejaban espacios entre los textos para las ilustraciones hechas a mano. Después, estas ilustraciones se imprimían mediante la xilografía en madera. Hasta el siglo XV todos los libros se habían escrito a mano, un proceso lento y sumamente laborioso. La imprenta de Gutenberg, que permitía realizar múltiples copias de un mismo libro, favoreció la rápida difusión de las nuevas ideas políticas y religiosas por toda Europa. Esto significó un gran cambio en los métodos de producción libraria, manifestándose una abundancia y variedad de textos escritos, afectando a un sector elitista de letrados, pero es difícil precisar con exactitud el cambio que hubo en hábitos mentales. Claude Garamond se convirtió en el primer impresor independiente, realizando una tipografía que llevaba su propio nombre, la Garamond, y que se sigue utilizando actualmente. Más tarde otros siguieron su ejemplo, como por ejemplo Carlson y Baskerville, que también desarrollaron sus tipografías. Las técnicas de impresión fueron mejorando en el siglo XVIII de la mano de todas las innovaciones que trajo la Revolución Industrial, probablemente una de las mejores épocas. Fue por un lado la aparición de la negrita y sin duda la creación de las primeras tipografías sans serif, las cuales de la mano de los movimientos artísticos del momento, como por ejemplo el modernismo, abrieron la puerta a una de las letras creativas y modernas que rompían con el clasismo del pasado. En el siglo XVI la imprenta fue censurada y las personas fueron adecuando sus hábitos sin la imprenta, como la caligrafía. La censura de la imprenta empezó por la libertad de prensa, lo cual trajo problemas con los detentadores del poder, ya que para ello se representaba un grave peligro para la estabilidad de su situación como gobernadores. Durante este proceso se obtuvo muchas riquezas en cuanto a conocimientos por parte de muchas personas, ya que fue una época en la cual se desarrolló la literatura, obras humanistas y diseños innovadores de libros. En Alemania, en 1609, se publica el primer periódico de noticias llamado el Avisa-Relation Order Zeitung, publicado en Wolfenbüttel. En 1631 se publica la Gaceta en París, fundada por Theophraste Renaudot, considerado el primer periodista de la historia, y en 1639 la imprenta llega a las colonias norteamericanas. Sin ser conscientes de ello, diariamente interactuamos con bienes y servicios en los que el diseño está presente, desde la ropa que vestimos hasta en el medio de transporte que usamos. Como explica Manuel Estrada, galardonado con el Premio Nacional de Diseño en el 2017, el diseño es tan importante para la economía como la investigación. Piensas un producto que es un todo, cuyo valor es estratégico, no cosmético. El diseño es el arte de la sociedad industrial. Una sociedad se define por los objetos que consume y por los que produce, aparte de por otras cosas, obviamente. El diseño influye de forma troncal. No se trata solo de hacer cosas bonitas, aunque lo son. El diseño soluciona problemas como comportamiento y percepción que tienen los clientes hacia un producto. Solamente con cambiar el diseño del logo de una marca que estaba estancada, cambia a su vez el comportamiento del consumidor y podemos atraer su interés hacia el producto. La influencia del diseño en todos los ámbitos, desde la creación de logos, el packaging, la imagen corporativa y el branding, es determinante para el posicionamiento de las compañías a nivel global. El éxito del diseño reside en su capacidad para aportar valor a las ideas. Sin diseño no hay presentación para los productos y estos pasan desapercibidos. Sin duda el diseño gráfico es un medio por el cual se expresa verbal, visual y auditivamente, en el cual todo consumidor tiene una interacción. El diseño es un conjunto de varias disciplinas, no solamente es diseño gráfico, no solamente es un comunicador, puede hacer muchas cosas más, como salvar a un ser vivo o levantar la economía de un país.
En Netflix existe una serie llamada Abstracto, en donde te muestra todos los ámbitos en los que el diseño puede ayudar al mundo. Hay un capítulo en el que te muestra cómo con ayuda del diseño se puede contrarrestar una crisis ecológica. El diseño es como un libro que te ayuda a preservar el conocimiento por generaciones, así como lo hizo la imprenta de Gutenberg. Él tiene una frase que me llamó la atención porque es cierto. La imprenta es un ejército de 26 soldados de plomo con el que se puede conquistar el mundo. Si nos ponemos a analizar, es muy cierta esta frase. Solo con 26 letras pudo cambiar miles de generaciones hasta la actualidad, como lo es con la Biblia, que cambió el pensamiento de buena o mala manera de billones de personas. Otro ejemplo es la propaganda de la Segunda Guerra Mundial, que cada país comunicaba algo con sus carteles a su conveniencia. El diseño es algo que está día a día con nosotros, desde que nacemos hasta que moramos, y cada día surge nuevo conocimiento que nos ayudará a evolucionar como civilización, y aunque quieran evitarlo, el diseño estará ahí para contarlo.